muchachos, que espero estén muy bien. Bienvenidos a este curso de Comipens. Es para tu ingreso, para hacer que hagas el examen de ingreso a nivel medio superior. Mucho gusto, mi nombre es Montserrat González y tengo formación, bueno, yo estudié ingeniería bioquímica y te voy a estar apoyando en toda el área de ciencias exactas, ¿vale? Vamos a estar practicando mucho sobre el... Más bien, no, bueno, sí, practicando y más que nada recordando lo que pues has visto en tus clases hasta ahorita de ciencias, que es matemática, bueno, perdón, bueno, sí, matemáticas, en este caso pues química, física y biología, a lo largo de toda tu estancia en la secundaria, ¿no? Como verás o como recordarás dentro de tu aprendizaje o dentro de tu formación en esta pues fase de tu vida, que es la secundaria, pues las ciencias exactas, bueno, matemáticas pues es algo que lamentablemente, o más bien yo lo veo en este caso afortunadamente, pues está siempre presente en nuestra vida, ¿no? Y obviamente pues química, física y biología no las has visto como tal cada año, sino que una por año, pero eso no debe de ser problema para nosotros, problema alguno no hay. Y bueno, de una vez vamos a poner las reglas, ¿no? En este curso no vamos a vamos a darte clases, sí, se te va a dar alguna clase, pero más que nada nos vamos a enfocar en el aspecto de estar recordando lo que obviamente pues ya sabemos, ¿no? Y créeme que de una vez te digo, las ciencias exactas no son difíciles, es lo más sencillo del mundo. Lamentablemente pues hay muchos maestros que nos dicen, digo, no es por ser mala onda con unos, pero hay muchos maestros que, incluyo mi experiencia, no como profesora, sino que cuando fui alumna, pues sí los profesores no sabían cómo que dar esa inducción, ¿no? Entonces, para eso, no te preocupes que nosotros aquí en Grupo CETEC te vamos a estar apoyando en estas cuestiones, en tus dudas, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Como primer clase de nuestra inducción, de nuestro curso de ciencias exactas, vamos a empezar con química, ¿vale? Nuestra clase de ciencias exactas va a ser de química, vamos a estar haciendo 8 horas, esta es nuestra primera hora, perdón. Así que no te preocupes, van a estar muy sencillas, prácticamente vamos a estar revisando ejercicios que van a venir muy similares a tu examen, ¿vale? Una de las recomendaciones que yo te hago es que si tú tienes tu guía que te dan cuando haces tu registro, una cosa es esa guía, más no, es como una especie de examen simulador, pero no creas que es así como que así exactamente va a venir el examen. No. Tú tienes que saber los conocimientos previos, por eso viene una parte de un temario, que es lo que vamos a estar practicando aquí en todo este curso, no nada más en química, en física, en biología, en matemáticas, sino que también en español, historia, formación cívica y ética, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que si tú puedes hacerte tú mismo tus preguntas, adelante. Ajá, en este caso vamos a estar practicando, bueno, en cada sesión de ciencias exactas, vamos a estar practicando ejercicios que van a ser muy similares a tu examen. Y yo te recomiendo que de una vez vayas practicando, si tú tienes la oportunidad de conseguir una hoja de respuestas o algo así, con ese formatito de los ovalitos, adelante. Y que tengas a la mano tu lápiz del 2, 2,5, tu goma, tus sacapuntas, para que seas más... ¿cómo decirlo? Para que te acostumbres más a la hora de tu examen, ¿vale? Porque pues aquí por todas estas situaciones, pues está en línea y no podemos estar pues escribiendo en la computadora, ¿verdad? O incluso hasta podrías pasar tu video y empezar a escribir o empezar a rellenar o porque vamos a dar opciones, ¿vale? Entonces vamos a empezar la clase ya para que evitemos esas confusiones. Espero que te guste esta clase, nuestra primera clase, porque la mayoría va a ser así, si no es que todas. Y más que nada nos vamos a enfocar en la práctica de los conocimientos, ¿vale? Sí va a haber, sí, honestamente sí hay algunos temas que me requieren un poquito más de atención a otros, no es que son difíciles, pero entonces en ese caso, en esos temas, sí vamos a dar la clase como tal y vamos a practicar. Ahorita vamos a dar una breve introducción y a recordar ciertos aspectos de química que seguro debes de tener muy frescos, porque química se imparte para el nivel de 3 de secundaria, ¿vale? Entonces vamos a empezar con nuestra clase.
El objetivo de nuestro curso Comipens, al menos para el área de química, es recordar la naturaleza de la energía y la materia considerando los fenómenos químicos y bueno, con sus aplicaciones, ¿no? Prácticamente es todo lo que estudia química, o es el objetivo de lo que va a estudiar química. Va a ser nuestra selección 1 y nuestra conclusión pues va a ser entender estos procesos químicos desde los conceptos básicos. Entonces, vamos a ver. Química, ciencia que estudia la composición y la transformación de la estructura interna de la materia. Ok, para empezar, en tu curso, o recordemos, ¿no? La química siempre nos dicen, y hasta yo lo digo, ¿no? Cuando doy clases, que si cambia de color es químico, si se mueve es físico y si huele feo es químico. Perdón, biológico. Ajá, entonces vamos otra vez. Si cambia de color químico, si se mueve es físico y si huele feo es biológico, ¿no? Eso es la clasificación de cómo nosotros podemos interpretar ciertos cambios o ciertos fenómenos físicos, químicos o biológicos que más adelante en esta clase vamos a poder recordar. Ajá. Siempre, una recomendación que te hago a nivel general, no nada más en ciencias exactas, es que leas las palabras clave dentro de tu, o sea, dentro de tu pregunta o dentro de tu manera de estudio, dentro de tu material, porque es ahí donde viene la respuesta. A veces los exámenes de admisión son tan sencillos que simplemente se trata de leer bien. Ajá, y de encontrar las palabras clave. En este caso, ¿cuál es una de las palabras clave? Hay 3 palabras clave en esta definición, que es composición, transformación y estructura interna. Bueno, son 4 palabras, perdón. Ajá. Composición, transformación y estructura interna. ¿Por qué no puede ser estructura externa? Porque la externa está un poquito más orientado a lo que son fenómenos físicos. Ajá. Incluso hay una parte hasta que podríamos considerarlo como fenómenos biológicos. A mí por eso me encanta dar química, física y biología al mismo tiempo. O bueno, que yo las dé, porque podemos ver la diferenciación que hay entre una y otra. Interna, ¿por qué? Porque recordemos que química siempre está hablando de la materia. Y existen 3 estados de agregación de la materia. Que, a ver, páusale si quieres tantito a tu video. Aquí, pin. Y ya si lo reanudas, pues sí, vamos a recordar que los estados de agregación de la materia, pues es sólido, líquido, gaseoso y plasma. Ajá. Sí existe un cuarto que es difícil ahorita clasificarlo, o más bien tomarlo en cuenta por la dificultad que se tiene al estudiarlo. Pero son 4 estados de agregación de la materia. 3 son de ley. Vuelvo, escucha bien lo que te estoy diciendo. 3 son los considerados oficiales, más el cuarto, a pesar de que existe, que es el plasma, todavía hay hay que establecer si es bueno o no, aunque muchas recordarás en tu libro de texto de química que solamente están considerando 3 y al cuarto pues uno adicional, ¿no? Obviamente. Entonces, si en tu examen te dicen, viene la opción de son los estados de agregación de la materia y viene plasma, entonces sí hay que darle esa opción. Si no viene el plasma, entonces nada más le damos sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Entonces hay que aprender a leer, hay que aprender por eso nuestros conocimientos generales. Y prácticamente, un pequeño paréntesis, el examen de admisión no te van a preguntar algo que tú no hayas visto en la secundaria. Por eso son conocimientos generales, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí podemos apreciar en esta definición que una es una ciencia porque otra cosa es técnica, pero bueno, que la química pues es esto, ¿no? Que es lo que va a estudiar la composición, transformación interna de la materia. La materia es todo eso que ocupa un lugar en el espacio, moléculas, elementos, mezclas, compuestos, pero por lo general cuando estamos hablando de materia estamos hablando de una estructura molecular. Entonces, por eso, como nuestras moléculas son cosas que están adentro de nosotros, por eso dice que es la estructura interna, ¿vale? Si tú eres una persona muy imaginativa,
te va a ser muy, muy fácil estar viendo imágenes y todo eso. Incluso hasta podemos mezclar de repente musiquita para podernos acordar. Y esa es una muy buena técnica de estudio. Pero ojo, tampoco es de que estés escuchando reggaetón porque esa parte del cerebro no se activa. Por lo general que alguna música que te calme. Tampoco estoy diciendo que clásica, pero el reggaetón hace todo menos calmarte. ¿Vale? Pero bueno, esas son pequeñas técnicas de estudio que a lo mejor, ¿por qué crees que te puse esta imagen? Para que te acuerdes bien, perdón, muy, 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 muy bien de lo que se está hablando o de lo que es la definición de química. Entonces, en tu examen puede venir una pregunta que diga, ¿es la ciencia que estudia la transformación de la materia? O la transformación de la estructura interna de la materia, entonces tú ahí le vas a picar, lo vas a rellenar, pues que obviamente es la química, ¿no? Bien, pero bueno, entonces la química se va a, digamos, a clasificar en otras químicas. Ajá. Me parece que en secundaria ustedes solo ven dos tipos de divisiones de química, que es química inorgánica y química orgánica. Ajá, que sería parte de lo que es química descriptiva. Pero hay química general, química aplicada, química analítica, ajá, donde pues eso ya, ahora que tú entres a la prepa precisamente, pues las vas a empezar a conocer un poquito más. Y no son difíciles, realmente no es difícil, y realmente sí lo vemos en secundaria, pero no nos lo explican así como que, ay, esto es parte de química analítica, o ay, esto es parte de química general. No, 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 no. ¿Vale? Porque al ser una ciencia, de hecho, pues va a implicar matemáticas. Ajá, y va a implicar que otras ciencias, otras ramas, la auxilien para poder explicar ciertos fenómenos. Pero ahorita pasamos a eso. Bueno, ahorita pasamos a lo que son las ciencias auxiliares, ¿no? Bueno, las divisiones de la química es química general, que prácticamente se basa en todas las leyes, o bueno, no en todas, ¿no? Sino que en la ley principal de Lavoisier. Ajá, que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. Y que también vamos a aplicar en otros términos, como por ejemplo en termodinámica. Química descriptiva, que prácticamente, su nombre lo dice, describe los fenómenos en cuanto a su naturaleza, ¿no? Si es naturaleza orgánica o naturaleza inorgánica. Cuando es de naturaleza orgánica, o lo que conocemos como química orgánica, es todos esos fenómenos relacionados con el carbono, ajá, una combustión, procesos metabólicos, que ya obviamente ahí ya, dependiendo del proceso metabólico, pues ya evoluciona a ser bioquímica o a ser otro tipo de ciencia. Pero si estamos, por ejemplo, uno de las aplicaciones, o bueno, de las aplicaciones más establecidas o más representativas de la química orgánica, pues es todo lo relacionado con los combustibles o con las gasolinas, con los fósiles, ajá, porque son procesos orgánicos que se llevan a cabo para, por ejemplo, la obtención de un combustible, la obtención de un gas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que trata la química orgánica. Ajá. Ya cuando se transforma a bioquímica es cuando interviene un microorganismo o interviene un organismo, pero mientras tanto, por ejemplo, en un proceso de obtención de petróleo crudo o de la refinación de petróleo crudo, pues ya es un proceso de química orgánica. En cuanto a la química inorgánica, pues es todo lo que estudia, o se va a encargar de enfocarse en estudiar todo lo que no es carbono, todo lo que son metales, todas las reacciones, o sea, toda la parte divertida, porque es la verdad, toda la parte divertida de lo que es química. Los experimentos que espero que hayas podido, bueno, con la pandemia pues no creo, pero en YouTube te invito a modo de complementar esto, busques, ¿no? Experimentos de química en la secundaria o algo así, y te van a mostrar ensayo a la flama, la serpiente del faraón, que son reacciones de combustión, pero para ciertas cosas. Bueno, ahí sería un poquito como de química general esa reacción. Por ejemplo, ¿qué pasa si le pones a sodio metálico agua? Obviamente va a explotar. ¿Qué es una reacción ácido-base? Todas esas reacciones que tú viste, que son las llamadas redox, cuando estuviste haciendo balanceo de ecuaciones, eso es química inorgánica. Sí, también vemos balanceo de ecuaciones en química orgánica, pero por lo general, por ejemplo, un experimento que hablara de la fermentación, eso es química orgánica. Si hablaba, por ejemplo, de la luminiscencia, pues eso es un poquito más de química inorgánica. Ajá. Si tú, por ejemplo, conoces o has visto en la calle cuando
están los herreros soldando, eso es química inorgánica también, y esos destellos de luz, a lo mejor la parte de la combustión del metal o que implica, ¿no? Este incremento de calor en ciertos metales, a lo mejor interviene un poco más la química orgánica, pero en lo que es el fenómeno de luminiscencia, cuando pues están volando las chispas, eso es química inorgánica. Perdón. La química aplicada ya es cuando, por ejemplo, nos están hablando, aquí vemos, por ejemplo, una molécula de ADN, la estructura del átomo, niveles de organización de la materia, y es cuando prácticamente nos están dando un tema muy en específico. O, por ejemplo, podemos estar hablando de las reacciones de la fotosíntesis o de ciclo de Calvin, y eso es un poquito más a lo que se refiere química aplicada, porque ya la estás aplicando en este caso a un proceso metabólico. El de la fotosíntesis, pues a un proceso metabólico en plantas. El del átomo, pues es obviamente una reacción que podemos tener incluso cuando nosotros mezclamos agüita de limón, bueno, o cuando hacemos nuestra agüita de limón, ¿no? Que es una mezcla al final de cuentas, y que las mezclas se componen de compuestos, elementos y obviamente pues átomos, ¿no? Eso es a lo que me refiero con la niveles de organización de la materia. Que recuerda que vamos desde los moleculares hasta ya una cosa más extensa como lo es el planeta. Y pues química analítica, que se divide en cuantitativa y cualitativa. A esta parte la va a estudiar mucho una rama de la química que se llama estequiometría y volumetría, que son prácticamente cuando nosotros hacemos un experimento, ¿no? A lo mejor cuando vamos a ponerlo muy fácil, en la cocina, si a ti te gusta estarle ayudando a tu mami a cocinar, aunque sea una simple gelatina, es un proceso químico. ¿Por qué? Porque estás añadiéndole colorante, si es que no tiene color y las haces como antes, o si ya tienen, pues es prácticamente echarle el sobrecito al agua y que ésta lleve ese proceso físico-químico, porque implica un incremento de calor en el agua. Pero lejos de todos los procesos químicos y físicos que podemos observar, hay una parte muy específica. Muchas veces nosotros simplemente decimos, vamos a hacer un experimento, pero no sabemos cuánto agregarle de qué a qué. Entonces, al decir, agrégale 1 litro a 100 gramos de gelatina, eso es lo que es química cuantitativa, porque estoy hablando de cuántos le voy a agregar, cuánto volumen, cuántos gramos, y hay análisis matemáticos ahí, por eso necesitamos saber matemáticas. Y en un análisis cualitativo o de química analítica cualitativa, pues es así de, mira, le agregué, estoy haciendo una titulación o sabiendo el porcentaje de acidez de cierto componente, pero le agregué un indicador de color. ¿Para qué? Para que cuando cambie de color me diga, ahí ya cambió, ya se neutralizó. Al hacer ese cambio de color, mira, cambió a rosadito cuando le agregué fenolftaleína, ¿no? O, mira, cambió a un poquito más moradito, a color magenta cuando le agregué col morada, porque ese es un indicador natural. Entonces, o por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando mezclo el color azul con el color amarillo? ¿Va? Entonces, eso es química cualitativa. Cuando tú ves las cualidades, es rojo, está caliente, se enfrió, o esto, o aquello. Entonces, esas son las divisiones de la química. Y a continuación, pues vamos a ver lo que son las ciencias auxiliares de la química. Obviamente, como ya se los dije, las matemáticas son primordiales. ¿Por qué? Pues como ya lo vimos ahorita, pues necesitamos hacer cálculos matemáticos pues para saber algunas cosas, ¿no? Incluso aunque no sea química analítica o estequiometría o volumetría, con el simple hecho de cuando estábamos nosotros tanteando, haciendo método redox o método del tanteo a la hora de balancear ecuaciones, pues necesitábamos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? En biología, biología pues le ayuda mucho, prácticamente se ayudan entre sí para explicar, pues como te digo, no los procesos metabólicos, porque sí, cuando tú te comes, por ejemplo, una papa frita, pues sí, algo pasa en tu microorganismo, o cuando estás bien cansado y ¿qué te dicen? Tómate una coca, y ahí vas a tomarte tu Coca-Cola, y te anima, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar es un compuesto químico, que en función de acuerdo a tu metabolismo, pues hace funciones biológicas, y ya eso se le llama metabolismo, y bla, 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 ¿no? Eso ya es un poco más específico, pero es ahí donde podemos ver la unión entre química y biología. En física, híjole, pues para empezar, si no existiera la física cuántica, no existiría química, o no podríamos explicar muchos procesos químicos, porque no sé si han tenido la oportunidad de ver la teoría del Big Bang.
Ajá, entonces ahí hace muchas referencias hacia la física. Y hablan mucho, incluso, ¿no? O sea, el logo de la serie, pues es el modelo atómico de Bohr. Ajá. Porque ese modelo atómico de Bohr es el que nos explica cómo va a partir los átomos o cómo están compuestos los átomos, o valga la redundancia, y que la unión de átomos hace un elemento, y que los elementos son base fundamental para explicar química. Ajá, o para llevar procesos químicos, aunque propiamente la tabla periódica no es una aplicación de química, es una herramienta más no aplicación. Eso sí sería la tabla periódica de los elementos químicos, aunque suene irónico, es más para física que para química. Que sí, vuelvo, es una herramienta, pero física cuántica la crea. Ajá, conocimientos de física cuántica la crea. ¿Para qué? Para que química pues se auxilie de esos conocimientos y empiece a trabajar todas sus reacciones, ¿vale? La paleontología, la geología, medicina y ecología, pues sobra decir, ¿no? La paleontología pues es la ciencia que nos va a ayudar o que se encarga de estudiar todo lo que es relacionado con los fósiles, no nada más los fósiles de animales, sino también de plantas y de humanos, ajá. La geología pues se encarga del estudio de los suelos, parte del estudio de los suelos para pues saber la edad de la tierra, ¿no? O qué animales o qué vegetación había en cierta era geológica. Ajá, la medicina pues no se diga, y más ahorita su apogeo con esta pandemia, y con la ecología pues que es una de las ciencias del futuro, ¿no? O sea, apuéstenle a eso del trabajo en la ecología, porque eso es lo que nos va a dar de comer después. Pero al final de cuentas, por ejemplo, para descubrir la edad tanto de un fósil como de algún rastro en la tierra o en el suelo, pues se necesitan de procesos químicos, o que, por ejemplo, tengo un cachito de suelo o un pedacito de huesito y necesito saber su edad, pues entonces les empiezan a hacer análisis químicos con ciertos componentes químicos para poder determinar su edad, para poder, incluso hasta en el caso de la paleontología, determinan hasta el sexo. Uh-huh. En el caso de la medicina, pues no se diga, o sea, con el simple hecho que hace mucho tiempo, bueno, no tanto, ¿no? Unos 2 años me parece, que hubo el apogeo del meme del paracetamol. Uh-huh. Pero el paracetamol es una serie de compuestos químicos que te calman, te quitan el dolor. Entonces también ahí está parte de la ciencia auxiliar. Y en la ecología, pues con el simple hecho de, vuelvo, hablar de fotosíntesis, ahí es donde te podemos ver las aplicaciones que tienen entre ciencias auxiliares. ¿Vale? Entonces, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Bien, vamos a continuar ahora con lo que son los fenómenos físicos. Ahora, vuelvo. Una vez más, tip para que te sirva a tu hora del examen es: si se mueve es físico, si huele feo es biológico, si cambia de color es químico, y si le sale un tercer miembro, un tercer ojo, es radioactivo. Ajá. Ese del radioactivo lo acabo de añadir, pero sí, o sea, si te sale una extremidad más, es radioactivo. Fenómenos físicos. ¿Por qué se les considera fenómenos físicos? Porque no están cambiando como tal su estructura interna. Ajá. Y además podemos ver mucho más fácilmente ese cambio o con nuestra simple vista, ¿no? Por ejemplo, cuando llueve y está el solecito, pues no, o sea, primero estamos viendo así de, mira el sol y el agua, ¿no? La lluvia. Pero tiempo después que aparece, pues el arco iris, que son pues fenómenos relacionados con la óptica, y la óptica es una parte de la física que pues va a estar enfocada a estudiar, por ejemplo, los fenómenos de difracción, refracción, reflexión, ¿no? Al cortar un papel, porque al estar con las tijeras, ejerces trabajo mecánico. Ajá, o sea, mueves tus dedos o mueves la mano, eso es trabajo mecánico y implica, por ejemplo, una magnitud, ¿no? A lo mejor que implique fuerza, que incluso la tijera pues se vaya desplazando, ¿no? Eso es un fenómeno físico, o sea, sí me doy a entender que son fenómenos que tú puedes ver e incluso hasta a veces tocar. La caída del papel, pues sí, y la caída de cualquier objeto, porque realmente ahí estamos hablando de caída libre, o cuando tú avientas un objeto, pues estamos hablando de tiro vertical. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos la refracción de la luz, que es cuando un objeto se distorsiona con respecto a otro. Ajá. Aquí, por ejemplo, podemos ver al lápiz. El lápiz es un lápiz, pero parece que están dos, ¿no? A la hora de ponerlo en el agua.
Ajá, o ¿no? Que también la refracción a la luz, muy conocido para aquellos que escuchan a Pink Floyd, que es una de las bandas más representativas de todos los tiempos y que tiene un fenómeno similar en uno de sus discos. Y no es que es el mismo, sí, creo que es el mismo. Y bueno, el doblez de un clavo. ¿Por qué? Porque al doblarlo tú ejerces fuerza otra vez y haces trabajo mecánico para poderlo doblar. Claro, hay de magnitud o hay de fuerza a trabajo, o sea, depende de qué tan fuerte tú seas, de cuánta espinaca hayas tomado, pero al final de cuentas eso es lo que quieres, ¿no? Doblarlo, aunque lo dobles 1 milímetro y a simple vista relativamente no se vea, pero sí está chueco, porque luego ya cuando lo quieres clavar dices, ¡ay! Sí está bien chueco, ajá. Si es que no te pegaste en los dedos, claro. Y bueno, fenómenos químicos, pues tenemos lo que es la parte de la combustión de la madera, que hay dos tipos de combustión completa y combustión incompleta. La incompleta es la que obviamente libera monóxido de carbono, que es obviamente venenoso, que es donde vamos en nuestros trailersotes y en los peceros y empiezan a aventar por un tubo ahí todo ese humo negro. Esa es combustión incompleta. Cuando es completa tiende a tonalidades más claras, ajá, sobre todo blanquizcas. Y pues la oxidación del fierro, ¿por qué? Porque el fierro tiene, bueno, vamos a regresarnos tanto a la combustión. La combustión pues necesita de la presencia de oxígeno para poderse llevar a cabo. El oxígeno es un elemento químico. Y en la oxidación del fierro igual hay presencia de oxígeno, pero aquí lo vamos a acompañar con el agua. El fierro se oxida y pues con el agua, ¿no? Y pues se tornan estos tonos, estos tonos rojizos, ajá, o cobres. Y en cuanto a la combustión, pues se los digo, ¿no? Depende si es completa o incompleta la tonalidad que adquiere, pero al final de cuentas pues están ahí, ¿no? Están presentes, los dos necesitan de oxígeno. Otro fenómeno químico que podemos observar a simple vista, pues es la acción de la lluvia ácida. Cuando luego llueve y nos pica los ojos, no hagan eso por favor. Si les pica los ojos, protéjanse porque está cayendo agua con cierto grado de ácido. Cuando vamos a a preparar la salsa para los tacos, también ahí es un proceso químico. Cuando vamos a hacer nuestra agua de limón, también es un proceso químico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando, por ejemplo, que ya no lo deberíamos de hacer, pero por ejemplo en festividades por lo general que se llevan a cabo cuando vamos a ver a un santito o algo así, la quema de cohetes, ¿no? O sea, tú prendes tu cohete, tu ratoncito, tu rosa, tu ollita, no, R15. Bueno, el R15 explota, ¿no? Pero todos los demás, pues envían chispitas y ese es un proceso químico. Y también el del R15, pues que explota, las bombas y todo eso, los cohetes, pues son procesos químicos. Entonces, hay más química en nuestra vida cotidiana de la que tú te imaginas, ¿vale? Pero solamente es que tú recuerdes los conceptos y los vayas analizando dentro de tu vida cotidiana. Ahora, para química va a ser muy importante estudiar la materia. Pero para ella, o sea, sí, como lo establecí, la física cuántica va a estudiar un poquito más a lo que es el átomo. Química sí va a estudiar al átomo o los elementos y a los compuestos, obviamente, pero le van a interesar de una manera que estén unidos a otros. Ajá. Sí vamos a, cuando no están unidos a otros, o sea, cuando es átomo, elemento y compuesto, cuando están separaditos los tres, se le van a llamar sustancias puras, ajá, que son sustancias simples como los elementos, y aquí nos faltó, ¿no? Poner en sustancias compuestas, pues son los elementos y los compuestos, ajá. Pues ejemplos de elementos, en sustancias compuestas son, quise decir las mezclas, algunos tipos de mezclas que ya son realmente de naturaleza, o los compuestos, ¿no? Pero mira, vamos a establecer algo. Los ejemplos que tenemos de elementos pues son oxígeno, nitrógeno, calcio, sodio, ¿qué más? Oro, plata, ajá, pero así solito. Como sustancias compuestas, o sea, como los compuestos como tal, pues podría ser el agua. ¿Por qué? Porque tiene 2 moléculas de hidrógeno
por cada una de oxígeno, por eso es H2O. ¿Por qué es compuesto? Porque es la unión, recuerda que son las uniones de varios elementos, no nada más son 2, pueden ser 3, pueden ser 4, puede ser hasta 5. Por ejemplo, para lo de la lluvia ácida se unen, no lluvia ácida, pero sí para el ácido sulfúrico es H2SO4, son tres elementos, es el hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno, una de azufre y H2SO4, y 4 de oxígeno. Entonces imagínate, es una moleculota enorme, y bueno, ese es el ácido, el agua, ¿qué más? El bicarbonato de sodio, que lo tenemos mucho en casa para muchas cosas, porque limpia la plata, limpia el metal. Si no tienes el limpiador de plata, te recomiendo que con limoncito y bicarbonato lo hagas, lo limpies y te queda súper bonita tu plata. Para también limpiarnos los dientes, sirven como blanqueador, que yo no lo recomiendo mucho para estar las plantas de dientes, pero mucha gente, pues, como es carbono y al final sí te limpia, lo ocupan como si fuera el tizne de las tortillas, que de hecho cuando se te coman las tortillas, maestra Montserrat, porque seré muy bioquímica y todo lo que quieran, pero no sé hacer de comer. Pero cuando intento calentar tortillas en el comal, que son deliciosas, pues sí se me gana a quemar una que otra, ¿no? Entonces queda ese polvito negro, y con ese polvito negro nuestros antepasados se limpiaban los dientes. ¿Por qué? Porque es carbono. Al final de cuentas te limpia los dientes. Pero... y esos son los que son compuestos. Sí, bueno, les decía del bicarbonato, perdón. Ese también lo usamos para evitar los malos olores. Ajá, para evitar los malos olores. Eso. Y de seguro tu mamá o tu abuelita tiene ahí en el refri. Y pues nada, ¿no? La sal, por ejemplo, la sal común, que es cloruro de sodio, es una molécula de cloro con una de sodio. Y lo cual es muy extraño. Pero bueno, eso también. Y son condimentos. La... salsa valentina, que es una mezcla enorme de acidez, y vinagre, que el vinagre al final de cuentas es una mezcla de ácidos, bueno, que es ácido acético, que vienen ahí compuestos orgánicos, o sea, compuestos de carbono, oxígeno e hidrógeno, mínimo tiene 3, mínimo esos 3. Ajá. Esos son sustancias puras. Ahora, las mezclas las vamos a dividir en homogéneas y heterogéneas. Ajá. Las homogéneas pueden ser disoluciones o aleaciones, ¿no? Cuando dicen, la aleación de titanio, o una disolución de ácido sulfúrico, y te quedas así de, ¿qué? Pues son mezclas, simplemente. En las aleaciones de titanio son mezclas de metales con titanio, y en disoluciones de ácido, pues nada más es agua con ácido. Ajá, o sea, tampoco es algo tan caótico. La única diferencia que existe en las homogéneas y en las heterogéneas, pues es que una no se ven las fases o solamente tienen una fase, y en las heterogéneas sí se alcanzan a ver más de 2 fases. Ejemplo, agua y aceite es heterogénea. Homogénea sería, por ejemplo, es que así en ejemplos, pues sí, no se me ocurre ninguno tan fácilmente, porque por lo general se ven. Las aguas de la Michoacana son 100% mezclas heterogéneas, ¿eh? O sea, no se ve, a menos de que, por ejemplo, sea un agua de frutas y no le pongan la fruta que te hayan choreado, pues entonces no. No es heterogénea y sería homogénea. Por lo general, una mezcla homogénea es, por ejemplo, el suero. El suero, cuando estamos malitos del estómago, que nos comimos los tacos y nos empachamos y nos da diarrea, y nos empezamos a deshidratar, ¿qué nos dice el doctor o las abuelitas o las mamás? Tómate un suero, pero no te compra, bueno, no es recomendable comprarles el suero, porque como tienen sabor, a lo mejor le cae mal a tu estómago. Entonces, lo más recomendable es el Vidasuor oral. Y cuando lo mezclas, porque es un sobre que tiene sales, ajá, lo mezclas al agua, que por lo general es en un litro, y no se ven las sales, ¿o sí? No se ve ese polvito, entonces se disuelve y ahí tienes una mezcla homogénea. Ahora, si no te vas a acordar, te paso otro tip. Cuando tú escuches el prefijo homo, o es hombre o es uno. Prefijo. Y cuando escuches hetero, hetero, sí, es hetero, o ete, es varios. Ajá, por eso es una pareja heterosexual. Porque puede tener, no es monogamia. Mono porque nomás es uno, ¿no? Pero si es hetero, es de que, mira, sí le gusta un solo sexo,
pero no quiere decir que una sola persona. Ajá, por eso es heterosexual. Ahí hay una confusión en las cosas, pero bueno, esa es otra historia, ¿vale? Y bueno, como última instancia tenemos lo que son las propiedades de la materia. Hay propiedades generales, propiedades particulares, propiedades específicas. Ajá. Aquí lo que nos interesan son estas dos, que las propiedades generales pues es la masa, el peso, el volumen, densidad, porosidad, inercia, impermeabilidad, visibilidad. Y bueno, como propiedades particulares pues tenemos la elasticidad, dureza, ductibilidad, maleabilidad, fragilidad, tenacidad. Y bueno, obviamente específicas son, como tú recordarás, pues la densidad, la densidad se considera general y específica también en ciertos componentes, pero la considera más física como propiedades específicas, pero para fines físicos. Ajá. Bueno, la masa, cada una tiene una como definición, ¿no? Entonces, en cuanto a la masa, todas son magnitudes físicas. Aquí no interviene tanto lo que es química o simplemente son herramientas de física que le sirven a química para poder establecer ciertos fenómenos en cuanto a la materia. Entonces, para la masa designamos que es una magnitud, ajá, que se mide en unidades internacionales de kilogramo o libra o onza. Bueno, para el sistema inglés es kilogramo, libra, onza. Perdón, kilogramo no, para el sistema inglés es libra, onza. Ajá. Toneladas. Para el sistema métrico decimal es kilogramo, gramo, etcétera, ¿no? El peso es muy similar a la masa, pero no es lo mismo. Porque el peso es digamos que es la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia la Tierra por acción de la gravedad. Ajá. El peso, ¿en qué se mide? El peso se mide igual que la masa. Ajá. El peso se mide, no es el peso de la moneda, para que no pienses que es eso. Pero el peso se va a medir igual en unidades de masa. Ajá. El volumen, pues, es la relación que existe, o más bien son unidades de capacidad, ¿no? Es, por ejemplo, si hablamos de dimensiones en cuanto a geometría, pues es alto, ancho y largo. Prácticamente son 3 dimensiones. Pero si lo hablamos en términos de física y de unidades de capacidad, es, por ejemplo, cuando tú tienes tu cisterna o tu botecito de agua con el que tomas agua o tu vaso, y no se mide en metros cúbicos, como por ejemplo lo hace geometría y trigonometría. Bueno, geometría más que nada. Pero en cuanto al volumen en magnitud física, se mide en mililitros, litros, centilitros, por ejemplo la coca, ¿no? Que está en sus diferentes presentaciones. La densidad es una de las propiedades más importantes de lo que es física y química. Ajá, porque es una relación donde interviene la masa por cada unidad de volumen. Prácticamente, pues sí sería esa su definición o su fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Y en qué unidad se mide? Obviamente, pues se mide en gramos por litro o en gramos por centímetro cúbico. La porosidad, como su nombre lo dice, ¿no? Bueno, aquellas chicas que, por ejemplo, se exfolian la piel, ¿no? Que dicen, ay, es que tengo los poros bien abiertos de la cara. ¿Cómo lo ven? ¿O cómo lo vemos? Pues muy simple, se nos empiezan a ver como una especie de hoyitos, que dicen muchos, es que son granitos. No son granitos, son hoyitos. Ajá. Entonces, la porosidad es una pequeña abertura o huequitos, ajá, en un espacio, en un material, en una superficie. Por ejemplo, ¿en qué se mide? Se mide en porcentaje. Ajá. Se miden en porcentaje. Y prácticamente su principio es que en esa superficie va a entrar una especie de aire. Ajá. Y es donde dicen, ay, es que traigo los poros abiertos. Ajá. Eso es lo que es porosidad. No nada más en la cara vemos la porosidad. ¿En dónde más vemos la porosidad? Ahorita que están, por ejemplo, de venta estos cubrebocas, tienen que tener cierta porosidad. Ajá.
Me parece que el N95 no es tan poroso, pero tiene la válvula de aire. Pero hay algunos que son porosos y que no debe tener como que el hoyito tan abierto. Ajá. Un hoyo muy abierto ya es del tamaño de la cabecita de una aguja. Ajá. O sea, ya es una inmensidad de hoyo ahí. ¿Por qué? Porque un microorganismo es más chiquito que la cabecita o que la punta de una aguja. Ajá. Y entonces la porosidad también lo podemos ver en cubrebocas, que son estos blancos o los quirúrgicos, que yo les llamo porque son esas tonalidades azules. ¿En dónde más? En el papel, en este papel que ocupan las cafeteras, se llama papel filtro, ajá, precisamente para filtrar, ¿no? El café. ¿Dónde más? Algunos materiales, por ejemplo, el papel con el que forras tus libros, también es un poquito poroso. Poquito, no tanto. De hecho, ese es un poco más hermético, pero sí llega a pasar, dependiendo de la calidad, del hule cristal, perdón. Pero es muy raro que sea muy poroso. El que sí es demasiado, extremadamente poroso es el papel celofán. Ese sí es poroso, ¿vale? Bueno, la inercia, esa es otra magnitud física, ¿vale? Y la inercia es, digamos que es algo que no pueden hacer los cuerpos. Ajá, o es cuando los cuerpos prácticamente no pueden modificar su estado de reposo de movimiento, ¿no? Es eso, cuando así solamente están estáticos y llega una fuerza de inercia y se mueven. O sea, por sí solos no pueden mantener su estado de reposo. Ajá, no pueden. ¿Por qué? Porque siempre va a llegar alguien y lo va a empujar o lo va a mover. Ajá, eso es lo que es inercia. Otra de las magnitudes físicas, la impenetrabilidad o también dicha impermeabilidad. Esa es, digamos, que es una magnitud física o es una propiedad de la materia que no permite que dos cuerpos se sitúen en el mismo lugar o en el mismo momento simultáneamente. Ajá, eso es lo que es impenetrabilidad o impermeabilidad. Y obviamente pues la visibilidad prácticamente la divisibilidad es un concepto que a lo mejor lo vamos a ver también, bueno, no es a lo mejor, lo vamos a ver también en matemáticas, pero desde el punto de vista químico es cuando una sustancia se puede dividir en moléculas y a su vez en sus partículas, bueno, en sus átomos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues la elasticidad pues es la capacidad que tiene un cuerpo para pues deformarse y regresar prácticamente a su estado original sin ninguna complicación. Que eso va a depender obviamente del material, porque por ejemplo una liga se puede estirar, pero de tanto que se estira hasta se puede romper o ya no queda igual. Ajá. En cuanto a la dureza, es prácticamente cuando un material o cuando un cuerpo opone resistencia a otro. Ejemplo, vamos a rayar el carro de no sé quién con la llave, ¿no? Ay, van a rayar con la llave. Ajá, entonces dependiendo de la dureza que tenga el carro o la llave es el daño que le van a hacer a uno o a otro, ¿vale? En cuanto a la ductilidad o ductibilidad, es la capacidad que tiene un cuerpo para poder conducir calor, electricidad, bueno, sí, alguna fuente de calor, ajá, con respecto a otro. En cuanto a la maleabilidad, es la capacidad que tienen los cuerpos de deformarse, pero sin romperse. Y esto se hace por lo general con una compresión. ¿Qué es una comprensión? Pues compresión, perdón. Comprensión pues es cuando te comprenden, ¿no? Pero compresión es cuando haces un comprimido, haces una presión con un cuerpo, por ejemplo. Está el mosquito, lo cachas y para matarlo haces una compresión entre tu mano y donde la superficie te agarre y ahí aplastan al mugre mosco. Ajá, eso es una propiedad física también. Bueno, todas son propiedades físicas, pero muy utilizadas también en química. Y dirás, ¿en dónde voy a ocupar eso, no? Pues, por ejemplo, cuando vas a secar algo,
sacas agua, ¿no? O sacas alguna obtención de algo. Ajá. Bueno, la fragilidad como tal, pues es la capacidad que tiene un cuerpo, ajá, de fracturarse o de deformarse, pero permanentemente. Como tu corazón. No es cierto, no, como tu corazón no. No, pero por ejemplo, digo, sin menospreciar a nadie, pero luego, por más que uno dice, me voy a comprar ese pantalón talla 5 y yo soy talla 14, o sea, pobre pantalón, está muy frágil con respecto a la deformidad que tú le vas a dar. Ajá, entonces, por favor no hagan eso. Y si de alguna manera no es tan frágil y es un poquito el pantalón más elástico, pues déjame decirte que aquí el que va a sufrir una compresión, pues es tu panza o tu estómago. Ajá, entonces traten de no hacer eso. Cómprense de hecho una talla más grande para que estén más cómodos, o su talla. Ajá, pero ese es un ejemplo de fragilidad. Y bueno, la tenacidad, ajá, es la fuerza que impulsa a un cuerpo, ajá, pero ¿cómo digarlo? Por ejemplo, vamos a verlo en modo en modo social. Él es muy tenaz. Ok, es una fuerza fuerzas, yo voy a lograr lo que yo quiero porque soy tenaz. Ajá. Pero en cuanto a física, no va muy lejos de este ejemplo. Ajá. Entonces, la tenacidad para física o para química es cuando un material, un cuerpo, trata de absorber energía y la mantiene, ¿no? Ajá. Y puede o no deformar muchas cosas, pero sin fracturarlas, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos de manera social, él es muy tenaz porque a pesar de la fuerza que le estás ejerciendo, o sí, ¿no? De la presión que le estás ejerciendo, ajá, pues absorbes, ¿no? Absorbes esa de, fuerza, sí, yo puedo. Entonces en los materiales es lo mismo, vas a absorber esa energía y vas a poder deformar un cuerpo, pero sin deformarlo tanto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las propiedades de la materia. Aclaro, no son todas, tú debes de conocer aún más, pero simplemente es para que tú vayas identificando lo que pues tenemos aquí, ¿no? Pero bueno, entonces, una vez visto esto, que son nuestros primeros conceptos de química y que son relativamente fáciles, bueno, no son relativamente fáciles, son muy fáciles. Entonces, vamos a ir con una sección de preguntas para que tú veas más o menos cómo va a venir las preguntas de tu examen, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Bien, nuestra primera pregunta dice, ciencia que estudia las transformaciones internas de la materia. Y tenemos, en tu examen van a venir 4 incisos. Solo 4 que tú vas a rellenar en una hoja de respuestas, así que te recomiendo que vaya a falta de hoja de respuestas. Si la tienes, adelante, porque luego hay unas que se vienen, que las puedes imprimir. Ajá. Pero si no, en tu hojita de cuaderno y vas rellenando ahí tu ovalito, tu circulito, tu cuadrito, ¿no? Recuerda, esos lápices de 2,5. Entonces, ciencia que estudia las transformaciones internas de la materia. Física, inciso A, física, inciso B, biología, inciso C, química, o inciso D, paleontología. Ahí se nos fue un signo de interrogación. Bien, omite ese signo de interrogación, no te preocupes. Vamos a darte una pista. Yo sé que ya te sabes la respuesta. Ajá. Paleontología obviamente no puede ser porque ya, como sabemos, la paleontología estudia los fósiles, entonces automáticamente descarta esa. Este tipo de exámenes, muchachos, por lo general es de que en cuanto yo estoy leyendo la pregunta y lea las respuestas, tengo que desechar 2. Ajá. En este caso, la biología tampoco puede ser, porque la biología no estudia las transformaciones internas de la materia. Ella estudia ¿qué? A los seres vivos, por eso es biología. Vida, ajá, vivo, que también medio estudia ahí sucesos de muerte, pero es porque pues, hay un ciclo, ¿no? Pero entonces, automáticamente yo ya voy a desechar tanto paleontología como biología. Entonces me quedan 2 opciones, o es física o es química. Pero, como estoy diciendo desde el principio de la clase, que hay que identificar palabras claves y que decir internas, estoy hablando de mi estructura molecular, que a final de cuentas yo sé que
física cuántica la estudia, pero sin física cuántica, química no existe, entonces nuestra respuesta correcta es la C. Pero te diste cuenta, o sea, en menos, ahorita porque lo estoy explicando, ahorita nuestras primeras 2 o 3 clases vamos a hacerlas sin tiempo, pero las próximas las vamos a hacer con tiempo. Ajá, ¿para qué? Para que tú te practiques y vayas pues acostumbrándote, porque este examen es de conocimientos generales, pero va en contra del tiempo. Solo tienes 3 horas para resolver 120 preguntas, 128. Ajá. Entonces, ten mucho cuidado. Bien, entonces te diste cuenta cómo descarté automáticamente 2 y me quedo con 2. Entonces, no me puedo aventar un de Tin Marín, tengo que saberlo con mis conocimientos, que por eso es este curso. Ahora, vámonos con otra pregunta. Ciencia que estudia el comportamiento del carbono. Y tenemos física, biología, química inorgánica y química orgánica. Ok, prácticamente voy a desechar ¿cuál? A y B. ¿Por qué? Porque nadie de ninguna de las dos estudia el comportamiento del carbono. Tal vez biología sí, pero no biología propiamente. Ahí sería un poquito más bioquímica, que no es mi opción. Entonces, por lo tanto, me quedan 2. O es inorgánica o es orgánica. Bueno, química inorgánica o química orgánica. También, ¿cómo puedo desechar las otras 2? Porque al hablar de inorgánica y orgánica, es obvio que es una de estas 2. ¿Por qué? Porque ya para empezar tienen un nombre muy largo y una pista muy obvia, que estoy hablando aquí de orga, que es cuando estamos hablando de órganos, de metabolismo, de cosas que respiran, pero al tener el prefijo in, quiere decir sin, prácticamente química inorgánica no estudia, no es que estudie la muerte, o sea, estudia cuerpos que no tienen vida, como respirar o que necesiten alimentarse, por ejemplo, pues los metales, las gemas, Entonces, descarto física y biología y me quedo con ¿cuál? Con química inorgánica y química orgánica, que por lo tanto, por lo que te estoy diciendo ahorita, que el prefijo in significa sin, entonces, ¿cuál es mi respuesta correcta? Pues el inciso D, ¿vale? Entonces, si tú contestaste estas 2 preguntas bien, wunderbar. Entonces, muy bien, wunderbar en alemán significa muy bien, maravilloso, para que nos vayamos acostumbrando, ¿no? Si tú resolviste bien o correctamente estas 2 preguntas, vamos por un camino, y si no, vamos a ponerle atención a las siguientes. Vamos con... Es la propiedad que existe en los cuerpos cuando no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Say what? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ok, vayamos otra vez. Es la propiedad que existe en los cuerpos cuando no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Y tenemos como incisos impermeabilidad, divisibilidad, porosidad y volumen. Volumen no es porque, como lo dijimos, son unidades de capacidad. Entonces, sí puede, la materia no puede ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. O sea, bueno, a menos en el metro, pero no, esa es otra cosa. No, la materia, o sea, ningún cuerpo puede ocupar el mismo lugar al mismo tiempo junto con otro. Eso es algo que es una ley. Pero no puede ser el volumen, porque el volumen es una unidad de capacidad. La porosidad, al contrario, ¿no? O sea, prácticamente se viera que tengo, o sea, prácticamente es lo de la cara, ¿no? O sea, tengo un hoyote enorme y por ahí va a pasar una fuga de aire enorme, ¿no? Y del otro lado tengo uno igual. No, tampoco. Es más, de hecho, para que ustedes relacionen un poquito el término de porosidad, perdón que lo diga, espero que nadie sea tan quisquilloso como yo, pero es como si tuvieran tripofobia, algo así. Entonces, la tripofobia y el volumen, pues no puede ser por ninguna de esas 2. Por lo tanto, me queda la divisibilidad, pero la divisibilidad está siendo muy obvio. O sea, no puede ser eso, porque está diciendo los cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. O sea, no puedes dividir uno así en muchos. No puede ser divisibilidad. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la A, porque es el concepto de impermeabilidad o impenetrabilidad. Por eso dice prefijo in o in es sin. Sin paso. O sea, siempre es una connotación negativa. En este caso, como es una connotación negativa, es de no pueden ocupar. O sea, no. Es
muy obvio. A veces, por eso es lo que yo te decía, que tenemos que leer bien y tenemos que identificar ciertas palabras clave, o en este caso, ciertos puntos claves de las palabras. In o in significan que no. O sea, no. Y permeabilidad o permeabilidad es de que me permite pasar, señor. Ajá, o es prácticamente esto. La impermeabilidad es cuando traes puesto tu traje para la lluvia para que no te mojes. ¿Por qué? Porque la lluvia y tú no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta que dice, ya está aquí, se nos fue rápido la respuesta. Y dice, ¿la mezcla de agua con aceite es un tipo de mezcla? A, emulsión, B, heterogénea, C, homogénea o D, mixta. Ok, ya vimos que la respuesta es la B, pero vamos a ver por qué desglosamos las otras, por qué no tomamos en cuenta ya las otras, ¿no? Vamos a quitar, por lo general, en nuestras clases, en nuestros videos, aquí en nuestro curso, vamos a descartar automáticamente 2, ¿vale? En cada ejercicio, porque cada clase pues va a haber preguntas. Ajá, entonces vamos a acostumbrarnos a desechar 2 ¿por qué? No es por intuición, sino por nuestros conocimientos. Emulsión, para empezar, las emulsiones ni siquiera las vimos. No sabemos qué es una emulsión. Bueno, sí, la emulsión de Multisano-Scott, ¿no? Pero como concepto no viene. Entonces, eso no es una. Otro, las propiedades de las emulsiones no son como las... no es como la mezcla de aceite con agua. Porque para empezar, la emulsión es un liquidito, pero con un aspecto así medio lácteo, ¿no? O sea, como si fuera el Soful. Ajá. Y bueno, contiene unas como gotitas, ajá, que son insolubles. Pues es prácticamente como la emulsión de Scott. La emulsión de Scott no es tan lechosa, me parece, pero sí tiene medio aspectos así, que tienen así como unas burbujitas. Ajá, entonces, pues yo en mi vida he visto que el aceite y el agua sean como lechosos. Ajá, y que tengan todavía así como con burbujitas ahí suspendidas. Entonces, emulsión no es. Y obviamente no existen las sustancias mixtas. No, o sea, bueno, las mezclas mixtas. No existe eso. Entonces, automáticamente A y D las descarto. Y me queda la obviedad, heterogénea u homogénea. Y es heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque habíamos dicho que hetero significaba de varios. Ajá, que se veían varias fases. En este caso, la mezcla de agua y aceite no se juntan jamás. Por eso dicen, somos como el agua y el aceite, o sea, no nos llevamos. Y sí, porque no se mezclan. Así tú le hagas lo revuelvas con un aparatito que se llama Vortex, lo mezcles y como el chocomil, ¿no? Ahí con la cuchara y que se mezcla ahí en el vaso, ¿no? Nunca se van a mezclar, siempre se van a separar y te recomiendo que hagas el experimento. Pero bueno, vamos a dejarle aquí nuestra primer clase. Prácticamente nos vamos a dedicar a recordar lo que ya sabemos. Vamos a estar practicando con ciertos... pues sí, ¿no? Con ciertas preguntas muy similares a las que van a venir en tu examen, ¿vale? Entonces, de verdad te agradezco que hayas asistido, que te conectes, que prendas tu video y que de verdad te pongas a practicar. En estas cuestiones de Comipems te dan una guía donde te vayas a hacer tu registro y agarra tu guía y comprende tu guía. Bueno, ve viendo... el temario, porque como yo te lo digo, la guía que te dan es una guía, pero por el temario. Al final, cuando tú ya estudias todo tu temario, que aquí lo vamos a hacer todos juntos, vamos a practicar, te vamos a entrenar. Al final viene una especie de examen simulador. Entonces, si tú quieres ir viendo tu examen simulador, yo te aconsejo que ahorita, que en tu tiempo libre, lo hagas ese examen simulador. Ajá. Ahorita que vas empezando tu curso, hazlo. Pero cuando termines el curso, hazlo otra vez y vas a ver que va a mejorar tu respuesta. Trata de hacerlo y que alguien más te diga, híjole, tuviste tantos aciertos, y que tú no veas esa, o sea, por ejemplo, que veas, de la pregunta 1 el acierto era el B y yo le puse la C, ¿no? No, que alguien te diga, chin, sacaste tantos aciertos, y que pasando este curso, vuelva que a pesar de que aquí vas a hacer un examen de simulación, pero tú también, ¿no? O sea, entre más practiques, mejor, ¿vale? Y pues vámonos con otra pregunta. Si nos da tiempo de otras dos al menos, ¿no?
Y dice, es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Obvio, la respuesta es la C, pero vamos a ver por qué. Solubilidad no es, porque solubilidad es la capacidad, que tiene un compuesto o un elemento o una propiedad de la materia, bueno, un caso muy específico de la materia, para poder disolverse en otro. Por ejemplo, el líquido o algo así. Calor específico no puede ser, porque eso es un término de termodinámica, ¿no? Entonces ahí necesitamos un poquito más de, por ejemplo, la densidad, de la temperatura y todo eso. Entonces no, esa tampoco es. Por lo tanto, automáticamente voy a desechar, e incluso desecharía yo B y D, porque fusión tampoco tiene que ser, porque tu fusión también es un estado de la materia que depende mucho de la temperatura. Entonces no nos están preguntando temperatura, nos están preguntando masa y volumen. Solubilidad, a lo mejor sí, por la cantidad de gramos que podemos añadirle a un, por ejemplo, un líquido, cuando vamos a hacer, por ejemplo, el suero o una agüita de limón, pero no necesariamente, porque nosotros ya conocemos ahí el volumen. La densidad también conocemos el volumen, pero también necesitaríamos del concepto de la masa. Entonces desecho B y D y me quedo con A y C. Solubilidad no es posible, porque qué tal si, por ejemplo, si estamos hablando de una mezcla de aceite y agua, ahí no hay solubilidad como tal. Hay una densidad, y sí, ¿no? El que está más denso es el que queda abajo, ¿vale? Entonces, eso es a lo que se refiere densidad. Entonces, por lo tanto, la respuesta es el inciso C, ¿vale? Y vamos a ver, serían las... Bien, el vuelo de un avión es un fenómeno del tipo químico, físico, biológico o radiactivo. Bien, eso es muy obvio, muchachos. No puede ser un fenómeno químico, porque las turbinas no funcionan a base del oxígeno, sino del movimiento que tienen. Y es un movimiento mecánico. Dentro de nuestras preguntas de nuestro examen, van a haber preguntas que, por ejemplo, las anteriores fue de desecho 2 y me quedo con 2. En este caso es desecho 3 y me quedo con la obviedad, porque no puede ser un fenómeno biológico. ¿A poco huele feo? Huele feo por la acción del aceite con ciertos microorganismos, o de ciertos combustibles con los microorganismos, pero no depende de eso el funcionamiento de, por ejemplo, el avión, ¿no? De que vuele o no. Tal vez de que no haya combustible, sí. Tal vez de que una aleta o una turbina esté mal, sí, pero eso no es un proceso biológico. Radiactivo menos, o sea, tampoco, porque un radiactivo va a alterar tu estructura genética y no, o sea, para empezar, el avión no es un compuesto orgánico. ¿Está hecho de metales? Sí. ¿Se le pueden añadir microorganismos? Sí. Pero no es él el proceso o el objeto, o en este caso un cuerpo orgánico. Por lo tanto, por eso nuestra obviedad es el inciso B. Ahora sí, muchachos, vamos a dejarle hasta aquí. Pensé que todavía no teníamos ya tiempo, pero sí, todavía nos dio tiempo de ver más. Vuelvo, hay que practicar. De verdad hay que practicar muchísimo, muchachos. Y bueno, aquí vamos a estar todos juntos para que tu proceso de admisión sea lo más facilito del mundo, ¿vale? Recuerda, en el examen no te van a preguntar más de lo que tú no debes de saber. No sabes. A lo mejor sí te dice, sí puede decir, ¿no? O sea, es válido de no me acuerdo. Pero no te preocupes, aquí vamos a practicar y te vas a dar cuenta de que lo que sabes es mucho y simplemente es eso, practicar y recordar. Bueno, muchachos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado la clase y nos vemos en el próximo video. Bye.